América del Norte se encuentra en un proceso de cambio al ritmo de la globalización y las políticas nacionales en cuanto a migraciones. Durante siglos, las corrientes poblacionales han provenido principalmente desde Europa, pero esto ha estado cambiando las últimas décadas. Las grandes migraciones se dan entre los países de la región, como los mexicanos hacia Estados Unidos o los estadounidenses hacia México, pero también desde otros continentes. Cientos de miles de indios, chinos, filipinos y gente de otros países también están transformando el norte del continente. Tal vez, en pocas décadas, el concepto de lo que es un canadiense o un estadounidense promedio cambien rotundamente. Si te interesa saber cómo se está transformando América del Norte, no te pierdas este video. La composición étnica de América del Norte y las identidades de sus habitantes son temas complejos y más complejos se van a poner en el futuro, debido a los cambios demográficos que han estado ocurriendo. Pero antes de abordar el futuro, mejor entendamos el presente. Es interesante saber que, aunque América del Norte está dividida en 3 países, Canadá, Estados Unidos y México, cuando se divide el continente desde la perspectiva de la historia, la cultura y la geografía, se puede ver que también se encuentra dividida en distintas naciones, para llamarlas de alguna forma. Un trabajo interesante al respecto es el del periodista, académico y escritor Joel Garreau, que en su trabajo Las 9 naciones de Norteamérica divide al continente en distintos grupos humanos o naciones. ¿Qué nos indica esto? Que a veces las fronteras de los países no representan una identidad uniforme de la gente que vive adentro, sino que puede haber varias debido al origen de la población, la geografía, las actividades económicas principales y otras circunstancias. Con la globalización, estas identidades corren el riesgo de irse desvaneciendo, aunque también la globalización podría impulsar la creación de nuevas identidades regionales y culturales, principalmente debido a la inmigración. Canadá puede ser el ejemplo más dramático de este cambio. El país tiene como visión convertirse en un estado post-nacional, donde ninguna cultura o etnia sea la que defina lo que significa ser canadiense. Aunque para muchos el proceso pudo haber empezado con el primer ministro Justin Trudeau, lo cierto es que los atisbos de esta política pueden encontrarse en los años 60, implementados de la mano del político Pierre Elliott Trudeau, político liberal y padre de Justin, el primer actual ministro. Los inmigrantes en Canadá ya representan casi 1/4 del total de la población del país y serían más de 8 millones de personas. Aunque tradicionalmente la inmigración a Canadá provino desde Europa, los orígenes de los nuevos inmigrantes son principalmente India, China y Filipinas. Los inmigrantes de la India son más de 700.000 y los de China representan algo más de 690.000. Con casi 10 millones de kilómetros cuadrados, Canadá es el 4º país más grande del mundo, pero siempre tuvo una población despreciable para tamaña superficie. Principalmente porque buena parte del país presenta un clima bastante frío y grandes superficies mal comunicadas con las áreas más pobladas del sur. Los nuevos pobladores siguen asentándose en las áreas más pobladas con anterioridad. Toronto es la ciudad más diversa del planeta, con más de la mitad de sus habitantes nacidos en otros países. Vancouver, Calgary, Ottawa y Quebec no están tan atrás de ese porcentaje. Por la baja natalidad de la población local, se cree que para 2030 la inmigración será la principal fuente de crecimiento demográfico canadiense. Existen áreas donde inmigrantes de ciertos orígenes se afianzan más que otros. Por ejemplo, en el área de Vancouver, los chinos representan más del 20% de la población. Muchos chinos ricos invierten en propiedades y en conjunto esta comunidad está cambiando la impronta local. Ciertas partes de la ciudad se sienten más como Hong Kong que como una típica ciudad canadiense. Mientras tanto, la inmigración india se establece principalmente en la provincia de Ontario, donde se encuentra el 55% de los indios que residen en Canadá, principalmente en ciudades como Toronto, Ottawa y Brampton. En promedio, Canadá recibe cerca de 100.000 inmigrantes indios al año. Estados Unidos se dirige en la misma dirección. Estados Unidos siempre ha sido más diverso que Canadá.
Luego de su independencia, el país fue expandiéndose sobre territorios indígenas, posesiones francesas, españolas y mexicanas. Además, absorbió una importante cantidad de mano de obra esclava proveniente de África, especialmente para el trabajo en plantaciones. Aún así, la imagen clásica de un estadounidense que todo el mundo tiene en mente es un gringo que muy probablemente tenga ascendencia inglesa, alemana o irlandesa, debido al mayoritario aporte de estas colectividades a la población local. Esto estaría a pocas décadas de cambiar. Según proyecciones del censo, para 2045 los blancos estadounidenses pasarán de ser la mayoría a primera minoría. Siendo todavía la primera potencia mundial y bajo el lema de ser la tierra de las oportunidades, Estados Unidos ha sido un imán para personas de todo el mundo. Los grupos que más han crecido en proporción son los hispanos y los asiáticos. La población hispana creció en 37 millones desde 1980, alcanzando un total que ronda los 60 millones de personas actualmente. Divididos según países de origen, el principal flujo de hispanos a Estados Unidos provino de México, con 37 millones, aunque también los centroamericanos representan un aporte importante, con casi 6 millones, y los puertorriqueños con 5,8 millones. Los hispanos se encuentran distribuidos en casi todo el país, pero se concentran especialmente en dos estados, California y Texas. El impacto cultural latino ha sido importante. En muchas ciudades existen letreros escritos en español, se puede sobrevivir sin hablar inglés y la comida y los ingredientes mexicanos se han afianzado en el consumo estadounidense. Según el Instituto Cervantes, para 2060 Estados Unidos será el segundo país del mundo con mayor cantidad de hispanohablantes después de México. Por otra parte, los originarios de Asia y las islas del Pacífico eligen preferentemente las áreas de la costa oeste y la del noreste del país para asentarse. Este grupo es bastante diverso en cuanto a nacionalidades. Chinos, indios, filipinos y sus descendientes se incluyen en este grupo. Los nacidos en la India pasaron de ser algo más de 200.000 en los años 80 a ser 2.700.000 en 2021. Y el número continúa en aumento. Los filipinos también eran bastante escasos en Estados Unidos. Hace 40 años había algo más de 40.000 residentes de esta nacionalidad. Actualmente la cifra ronda casi el 1,5 millones. El 43% del total eligió asentarse en el estado de California. La historia de los chinos en el país del norte es bastante extensa. Empezaron a llegar de forma masiva con la fiebre del oro en California a mediados del siglo XIX, contándose 300.000 para 1880. Los estadounidenses de origen chino en Estados Unidos se estiman en 5,4 millones hoy en día. Se calcula que para 2060 los asiáticos representarán un total de 46 millones de personas, y se cree que para la mitad de este siglo sean el grupo de inmigrantes más grande, superando a los hispanos. En Norteamérica, el país que menos variaciones en cuanto a la composición de su población sufrirá es México. Es un país donde la emigración es muchísimo más marcada que la inmigración. Las cifras actuales hablan de 36 millones de mexicanos radicados en Estados Unidos. A diferencia de sus vecinos del norte, México sostiene una tasa de nacimientos en promedio por encima de los 2 hijos por mujer, aunque en descenso. Por ahora, la falta de nacimientos no es un problema para este país. Pero también recibe inmigración del norte, aunque en menor proporción. Los últimos años, México se volvió un imán para jóvenes que trabajan a distancia y adultos mayores estadounidenses que buscan un lugar para su retiro. El número de estadounidenses residiendo en México se estima en 1,5 millones. Los favorecen el tipo de cambio y la libertad que ofrece la tecnología para trabajar sin una ubicación específica. También, el costo de la salud es mucho más bajo que en Estados Unidos, algo que se vuelve bastante interesante para los retirados que quieren hacer rendir sus pensiones. Muchos trabajadores a distancia están eligiendo zonas fronterizas con el estado de California o la Ciudad de México para residir, lo que no está exento de cierta molestia con los locales, dado que los recién llegados vienen con un poder adquisitivo relativamente alto, lo que haría aumentar el precio de la vivienda y los servicios, fenómeno que se conoce como gentrificación.
Los retirados eligen zonas relativamente tranquilas. La localidad más icónica de este fenómeno es Ajijic, en el estado de Jalisco, donde la inmigración estadounidense hizo que el inglés se use tanto en las calles y los letreros como el español. Aunque estos cambios pueden por un lado subsanar necesidades económicas, el multiculturalismo puede por otro lado traer roces raciales y étnicos como ha pasado en otras épocas de la humanidad. Será un desafío para las autoridades gestionar el efecto que puede traer una sociedad mucho más heterogénea en cuanto a orígenes, cultura y valores en la América del Norte del siglo XXI. Hasta acá este video. Si les gustó no olviden dejar un like y por cierto les recuerdo que pueden dejar sus opiniones en la caja de comentarios, que cada tanto paso a leerlas y me interesa conocer lo que piensan. Les agradezco por haber estado acá y nos encontramos en otro video de Detrás del Dato. Saludos.